El sábado 15 de enero de 1881 amaneció nublado, con más camanchaca que la habitual, que al disiparse dejó un cielo cubierto de estratos nubosos, que permitían el paso del sol solamente a ratos. Sin embargo hacía calor y, desde San Juan, donde habíamos pasado la noche, percibíamos el olor a muerte que llegaba del campo de batalla donde miles de hombres de ambos bandos habían ofrendado sus vidas por sus banderas 2 días antes. Se veía a lo lejos a cuadrillas de jinetes e infantes que reunían a los muertos. También los carruajes de las ambulancias recorriendo la planicie, recogiendo a centenares de heridos que 48 horas después del combate aún permanecían tirados en la zona. Sin embargo, en esta ocasión no me correspondió ser parte de estas patrullas de la misericordia, como se les llamaba a los que recogían a los muertos, y estaba junto con mi gente en los potreros en que vivaqueábamos, colindantes a una gran casona patronal. En eso se me acerca Catalán y pidiéndome el permiso reglamentario me dice que yo le debo algo. Extrañado le pregunté qué es lo que sería, porque no me acordaba. El adolescente, riéndose nerviosamente, me recordó que yo le había dicho antes de la batalla de San Juan que si nos salvábamos le convidaría un cigarro. Me reí y le dije que tenía toda la razón y le di un fuerte apretón de manos, diciéndole que le agradecía mucho su lealtad, ya que no solamente estuvo pegado a mí en la batalla, sino que saltó como un puma cuando el soldado borracho me disparó, dándole muerte con su carabina. Bajo la sombra de unos árboles nos fumamos el cigarro. No recuerdo muy bien, pero creo que hablamos muy poco o casi nada, pero el chiquillo se sentía feliz al estar compartiendo ese momento. Y yo también. Estábamos muy tranquilos esa mañana, ya que se hablaba en los corrillos de oficiales que lo más probable fuera que la guerra terminara ese mismo día, ya que los cónsules europeos estaban negociando con el ministro Vergara y con el general Baquedano la rendición de todas las tropas peruanas y la entrega de Lima y Callao. Además, ya se había firmado con los diplomáticos europeos una tregua que duraría hasta la medianoche, mientras se finiquitaban las negociaciones. Todo ello daba cierta tranquilidad, relativa considerando que veníamos saliendo de la más cruenta de las batallas y que estábamos rodeados de muertos y heridos. Pasado el mediodía se tocó a rancho y mientras los caballos libres de sillas y riendas pastaban libremente en los potreros, nosotros pasamos a nuestra primera comida caliente desde que salimos del Urín, es decir 3 días atrás. No recuerdo bien el rancho. Me parece que fue una especie de puchero de porotos, maíz, ají y charqui. Lo que sí tengo muy claro es que nuestra carreta fue integrada por Poloni, Polhammer, Vivanco y yo. Además de la comida, nos bebimos entre los 4 una botella de vino tinto que Polhammer quitó el día anterior a uno de los soldados ebrios que asolaban Chorrillos. Habíamos terminado de almorzar y estábamos en reposo, cuando cerca de las 2 de la tarde sentimos los atronadores y reiterados disparos de la artillería peruana de Miraflores y el sonido de los cañones navales, que después supe que eran de nuestros buques blindados. No hubo necesidad de orden alguna y todos se levantaron velozmente, se colocaron las guerreras y kepí, los que andaban descalzos se pusieron las botas y se hicieron de sus armas. Enseguida y a la carrera, cada cual ubicó su caballo llevando la silla a cuestas. Creo que no deben haber pasado más de 10 minutos cuando se sintieron las trompetas de formación y el regimiento ya estaba listo, al mando del sargento mayor Marzán, ya que el comandante Muñoz se encontraba en Chorrillos. El capitán Villagrán salió al galope, enviado por Marzán, hacia el cuartel general en Chorrillos pero torció el camino hacia la vía férrea que se dirigía a Miraflores, porque allá divisó a lo lejos al general Baquedano y su escolta. Volvió en un rato y contó que los peruanos habían abierto el fuego contra el general Baquedano y su estado mayor, cuando efectuaban un recorrido observando las posiciones de Miraflores, borrando con el codo la tregua que habían firmado y que debía mantenerse hasta la medianoche mientras seguían las negociaciones. A los pocos minutos llegó el comandante Muñoz, que tomó el mando del regimiento y poco después llegó un ayudante del comandante general de la caballería, el coronel Letelier, que nos dio la orden de avanzar hacia un alto que había entre Chorrillos y Miraflores, denominado Barrancas. Allí estuvimos en pocos minutos, ya que avanzamos al trote rápido. En breve se sumaron a nosotros los regimientos carabineros y cazadores. Chorrillos y Miraflores estaban unidos por una vía férrea que corría paralela al viejo camino real, que no tenía más de 3 metros de ancho y permitía con mucha dificultad el paso de 2 coches en sentido contrario. En cosa de minutos el camino se atochó, ya que la batalla, que no estaba planificada para aquel día, fue desencadenándose rápidamente. El angosto camino colapsó con los miles de soldados de infantería y las baterías de artillería que desordenadamente corrían a tomar posiciones de combate. Lo más complicado fue que en la mañana, antes que comenzaran a disparar los fuertes peruanos, la mayoría de las cantineras, gente de los bagajes y los chinos que se habían constituido en tropas auxiliares habían avanzado más allá de Barrancas para vivaquear en las huertas existentes en esa zona. Al iniciarse las acciones, toda esta gente inició su desordenado y vertiginoso repliegue hacia la retaguardia, copando así la única vía. Recuerdo que con Polhammer y Larraín, recibimos la orden de hacer despejar el camino y a empellones y pechadas tirábamos a toda esta gente hacia los costados, para que la vía quedara libre para los regimientos que corrían hacia el combate.
Antes de las 3 de la tarde, ya estaban llegando casi todas las divisiones al frente y la batalla se había generalizado. El enfrentamiento se anunciaba como de grandes proporciones, considerando que en la última línea de defensa peruana que resguardaba Lima, había más de 20.000 soldados. Yo nunca había estado en un combate, o más bien dicho en una batalla, tan improvisada, tan confusa, tan desordenada, ya que ella comenzó tan solo 2 días después de esa trágica y sangrienta batalla de San Juan y Chorrillos y en momentos en que estábamos en plena tregua. Nuevamente y cuando se podía, Poloni me facilitaba sus prismáticos y así pude ver que el combate era muy difícil. Para llegar a las líneas de defensa peruanas, los infantes tenían que avanzar por medio de chacras, huertas y quintas, que estaban divididas entre sí por murallones de adobes que debían escalar y, la mayoría de los nuestros que caía bajo las balas peruanas, eran alcanzados cuando estaban en la parte alta de los muros, ya que ofrecían un blanco excelente para los tiradores enemigos que estaban muy bien parapetados. No puedo relatar los movimientos dispuestos por nuestros jefes y lo único que pude percibir era que el caos inicial en nuestras filas fue cediendo paulatinamente a una organización de batalla que aunque improvisada, fue haciéndose coherente, aunque se veía caer gran cantidad de soldados chilenos. Desde nuestra ubicación observé llegar a la carrera a los navales y a los de la Concagua, como también a una unidad de artillería de montaña, que emplazó sus baterías que comenzaron a hacer fuego a los pocos minutos contra las posiciones peruanas. Mientras seguían incorporándose regimientos y batallones chilenos al inesperado combate, nosotros, junto a los cazadores y carabineros, permanecíamos en barrancas y, desde ahí, pudimos ver el paso de las tropas. Recuerdo haber visto miles de hombres corriendo hacia el frente dispuestos a todo. Entre ellos a los del Valparaíso, Melipilla, Bulnes, artillería de marina y de las baterías de artillería de campo, con sus modernas piezas Krupp, con mucho mayor alcance que las de montaña, que hasta ese instante estaban sosteniendo un estéril duelo artillero con los peruanos. En ese instante, comenzaron a llegarnos los tiros de la fusilería peruana, porque no nos encontrábamos a más de 600 metros de sus fortificaciones, ante lo cual el comandante Muñoz ordenó desmontar y protegernos con nuestros caballos tras una gruesa tapia de adobes que había hacia el oriente de la vía férrea y me parece que lo mismo hicieron los otros 2 regimientos de caballería. Yo estaba muy inquieto, ya que pese a mi poca experiencia militar, notaba que esto más que una batalla, era una sorpresa. Sabía que nuestro ejército estaba muy debilitado por la marcha desde Lurín y por la tremenda batalla librada 2 días antes que nos había costado casi 6.000 bajas. Sin embargo, estaba empeñado en una brava y casi suicida lucha contra miles y miles de peruanos muy bien parapetados que en su mayoría eran tropas frescas y con el factor de la sorpresa a su favor. Estaba inmerso en esos pensamientos cuando llegó el soldado catalán y poniéndose a mi lado me dijo: «Aquí me voy a quedar mi alférez, al lado suyo, ya que la cosa está demasiado fea». En eso se acercó Poloni a pedirme sus prismáticos y me dijo algo así como: «Compadre, no entiendo nada, lo único concreto es que vamos a pelear y quizá hasta aquí no más nos llegue, porque hoy los cholos se pasaron para maricones». Recuerdo nítidamente que el miedo comenzó a recorrerme con mucha fuerza y sentía los mismos síntomas, como yo le llamaba. El corazón escapándose por la boca, las piernas y brazos débiles por el temblor, la propia voz que se oía como ajena y los latidos del corazón retumbando fuerte en las sienes. Como estábamos desmontados y era tanto el temblor de las piernas, me senté en el sobrecimiento de la pandereta y pegando mi espalda contra el muro traté de relajarme, encendiendo un cigarro que compartí con otro oficial, que aunque hago esfuerzos no recuerdo quién era. Pensaba que estábamos en una batalla muy grande, que había emergido desordenadamente en cosa de minutos, pillándonos como se decía, con los pantalones abajo. En esta oportunidad, a diferencia del campo de Alianza y Chorrillos, no habíamos tenido ni bandas ni capellanes dándonos la bendición. Solamente desorden, agotamiento, cansancio y la pena de nuestros muertos de hace 2 días, muchos de los cuales aún ni siquiera habían sido enterrados. En eso estaba, cuando se sienten las trompetas de formación y, en medio de tiros que se incrustaban en los muros de adobes, los 3 regimientos tomamos nuestras posiciones de batalla. Los primeros en partir fueron los carabineros, que según las órdenes dadas a gritos por sus oficiales, deberían apoyar el flanco de la primera división, que estaba siendo atacado por las tropas peruanas. Le siguieron los cazadores, hacia los flancos de la segunda división. Casi enseguida, siendo como las 4 de la tarde, nos pusimos en marcha los 3 escuadrones del Granaderos. Se nos dijo que nuestra misión era apoyar a la división del coronel Lagos, que estaba siendo amenazada en su derecha por fuerzas de caballería peruanas. Avanzamos en columnas a galope rápido. A medida que nos íbamos acercando donde combatían las tropas de la división Lagos, veíamos la enorme mortandad causada por los peruanos, ya que el suelo estaba tapizado de infantes chilenos muertos o heridos, algunos de los cuales tendidos seguían disparando contra las posiciones peruanas. En realidad era poco lo que podíamos hacer, considerando que la serie de murallas que dividían los accesos a Miraflores impedían las evoluciones de la caballería y más aún hacer una carga por escuadrones.
Ante eso, se ordenó la dispersión por compañías en línea y se realizaron diversas cargas contra unidades de infantería peruanas, ya que la caballería de ellos se replegó al ver llegar nuestro regimiento. Nuestra forma de combatir no tuvo la espectacularidad ni la potencia avasalladora de campo de la Alianza ni Chorrillos, pero puedo decir con toda objetividad que en la hora que estuvimos combatiendo, causamos muchas bajas a los adversarios. El regimiento se dividió en piquetes de aproximadamente 20 jinetes, cada uno al mando de un oficial. Nos ocultábamos tras de las tapias, agachados sobre la montura para que no vieran nuestras cabezas, y cuando veíamos que se producía un espacio entre nuestras fuerzas y las enemigas, salíamos al galope tendido, la mitad de los jinetes disparando con sus carabinas y la otra sableando a cuanto peruano alcanzábamos. Estas incursiones las repetimos algunas 10 o 12 veces y luego de asestar cada golpe, nos ocultábamos en la próxima serie de tapias de adobes para seguir avanzando de la misma manera, dejando tras de nosotros un reguero de enemigos muertos. Alrededor de las 5 de la tarde vimos que al menos el ala derecha de las líneas peruanas comenzaba a debilitarse. Era fácil apreciar, desde la corta distancia que nos encontrábamos, cómo las primeras compañías de infantes comenzaban a luchar cuerpo a cuerpo con los peruanos y, paulatinamente, comenzaron a aparecer banderolas de nuestros regimientos en aquellos sectores de los fuertes peruanos que ya habían sido tomados. Poco más tarde, estando nosotros bastante extenuados con esta singular forma de combatir y casi sin municiones, recibimos la orden de reunirnos, convergiendo los 3 regimientos de caballería hacia la entrada del pueblo de Miraflores, donde en un campo de unas 5 cuadras de largo nos formamos divididos por unidades. El coronel Letelier, que era el comandante de la caballería, arregló el regreso a Chorrillos por el camino real de los regimientos cazadores y carabineros y a los pocos minutos hizo lo mismo con los granaderos, pero dejando en ese mismo lugar y hasta nueva orden, una compañía al mando del capitán Amador Larenas, de la que yo formé parte. En esos momentos las tropas peruanas huían desbandadas, principalmente en dirección a Lima y Callao, cruzando a través de Miraflores, en cuyo acceso sur-poniente estaba estacionada nuestra compañía. A los pocos minutos, Miraflores comenzó a arder por todas partes. El capitán Larenas nos dijo en esos momentos: esos cholos no tienen Dios ni ley, están quemando y saqueando su propia ciudad, dejando sin techo a los suyos, para culparnos después a nosotros. Pero ustedes son testigos que ningún soldado chileno ha pisado Miraflores y ya está quemándose por los 4 costados. En esos momentos, que los recuerdo muy bien pues estábamos observándolo todo desde una privilegiada posición, ya no hacían fuego los cañones ni ametralladoras de los fuertes peruanos y solamente se escuchaban esporádicos tiros de fusil. Los grandes fuertes de San Cristóbal y San Bartolomé seguían disparando sus gigantescos cañones, muchas de cuyas granadas caían sobre el incendiado Miraflores. Allí nos pilló la medianoche del 15 de enero de 1881, iluminados por los incendios de Miraflores, que poco a poco comenzó a ser ocupada por nuestras tropas. Llegó el primer escuadrón de nuestro regimiento y nos unimos a ellos, iniciando una tarea de protección dentro de la ciudad, recorriendo las calles para impedir actos vandálicos como los de Chorrillos, ocurridos 2 noches atrás. Las rondas no estuvieron exentas de riesgos, ya que fueron muchas las veces que nuestros jinetes fueron atacados a tiros desde el interior de algunas casas que permanecían en pie. El procedimiento fue igual en todos los casos. Desmontaban 5 o 7 granaderos, mientras la otra mitad del grupo rodeaba la casa a caballo y un soldado se quedaba al cuidado de las cabalgaduras de los que habían desmontado. Se intimaba rendición y como generalmente no había respuesta, un jinete tiraba con su lazo la puerta principal y por allí se metían los soldados, haciendo fuego con sus carabinas hasta dar muerte a los francotiradores. Por la madrugada nos reunimos en el mismo lugar en que habíamos permanecido al concluir la batalla y allí nos enteramos, por el capitán Larenas, que la lucha había sido muy sangrienta y que por un ayudante de Lagos había sabido que tuvimos más de 600 muertos y sobre los 2000 heridos. Entre los muertos estaban el coronel Martínez, comandante del Atacama, y el comandante Marchand, jefe del Valparaíso. Si sumamos eso a nuestras bajas de 48 horas antes en Chorrillos, nuestros muertos llegaban a cerca de 2500 y los heridos superaban los 6000. Realmente una carnicería, y eso que las bajas peruanas eran prácticamente el doble que las nuestras. Nosotros habíamos tenido suerte, ya que en esta ocasión, a diferencia de Chorrillos, no tuvimos ningún muerto que lamentar en nuestras filas, y terminamos la batalla con 6 soldados heridos de bala que fueron llevados a la escuela de cabos de Chorrillos. No tuvo la misma fortuna el Carabineros, ya que murieron 3 soldados y más de 10 quedaron heridos de bala. Los cazadores tuvieron, según supe, un muerto y 5 heridos graves. Después de enterarme de este trágico recuento, estaba tan agotado que luego de desencillar, limpiar y dar de comer y beber a carboncillo, me dormí tirado en la hierba, cerca de unas improvisadas ramadas de soldados de mi escuadrón. Desperté ya con el sol alto, tapado con mi frazada y con una guerrera que no era la mía como almohada. Minutos más tarde supe que Catalán, cuando me encontró roncando en el suelo, se preocupó de arroparme y la guerrera que tenía para apoyar mi cabeza era la suya. Realmente había encontrado en el joven soldado un fiel amigo.
El 16 de enero fue un día de muchos comentarios, informaciones entregadas por algunos con mucha seguridad y que luego se derrumbaban ante la llegada de nuevas noticias. Lo único concreto fue lo que nos informó el sargento mayor Marzán. Nos dijo que ya no había resistencia peruana en Chorrillos ni Miraflores, que al parecer los fuertes de San Cristóbal y San Bartolomé habían sido volados por los mismos peruanos antes de huir y que en Lima había matanzas, saqueos e incendios realizados por los soldados frustrados por el destino de sus armas. El sargento mayor Marzán también nos manifestó que los cónsules extranjeros estaban muy preocupados ante el caos que había en Lima, ya que los soldados peruanos que habían huido hacia la ciudad estaban saqueando los comercios y casas y habían violado a muchas mujeres. Además, junto a civiles, habían perpetrado la matanza de más de 500 chinos residentes en Lima, como venganza por los orientales que se habían unido a nuestro ejército. Contó que se habían formado guardias de extranjeros en Lima que estaban combatiendo con esas turbas de soldados peruanos desertores. Agregó que la situación era inaguantable y que, por eso mismo, estaban pidiendo la entrada de nuestras tropas para restablecer el orden. Por esa razón, dijo, se dispone que a partir de este instante, se preocupen de remendar sus uniformes, pulir con ceniza botones y hebillas, limpiar sus botas con grasa y prepararse, porque en cualquier momento recibiremos la orden de entrar a Lima, algo que todos soñamos desde hace mucho tiempo. Eso resonó magnífico en mis oídos y creo que todos dábamos gritos de alegría y hasta abrazos hubo entre las tropas. Con mucha energía comenzamos los preparativos para entrar, lo más dignos posible, a la ciudad de los virreyes. Estábamos saboreando nuestra victoria y la mayoría pensaba que con esto la guerra llegaba a su término. Pero estábamos todos muy equivocados, como lo demostrarían posteriormente los hechos. El 17 de enero de 1881 se tocó Diana a las 4 de la mañana y luego del aseo y desayuno, se ordenó formación para revista a las 6. El regimiento lucía distinto. Todos estábamos lo mejor presentados posible y de lejos la gente se veía impecable. Al observar de cerca, se veían los surcidos en los uniformes y las botas lustrosas, pero con sus suelas abiertas en las puntas, en muchos de los casos. Siguieron más preparativos y pasado el mediodía se sirvió rancho caliente, lo que no veíamos desde hacía 2 días, antes de la batalla de Miraflores. Después de desayunar me bañé en un tambor de hierro y me cambié toda mi ropa interior, que me había puesto antes de salir del Urín y que llevaba pegada al cuerpo casi una semana y con 2 batallas entre medio. El excesivo sudor y las nubes de polvo ya se estaban convirtiendo en un cómodo refugio para las pulgas que plagaban los campamentos. Me saqué la guerrera que estaba perforada por una bala en el brazo derecho y me puse un uniforme que estaba casi como nuevo, aunque usé el pantalón azul, ya que el lacre estaba roto. Aún me quedaba loción y jabón, así es que como a las 3 de la tarde cuando terminé con estos menesteres, estaba impecable. Creo que lo mismo hicieron casi todos los oficiales y soldados, en mayor o menor medida dentro de sus posibilidades. A las 4 de la tarde se ordenó formar por escuadrones y enfilamos rumbo al Camino Real, donde esperamos la llegada de otros cuerpos, entre ellos recuerdo al Buin, zapadores, bulnes, cazadores y la artillería. Toda esta fuerza, al mando del general Cornelio Saavedra, se puso en orden de marcha. Era tanta la emoción que sentía que todos los detalles me quedaron profundamente grabados. Formamos en un camino flanqueado por añosos sauces. Primero 2 compañías de cazadores, luego las bandas de músicos del Buin y zapadores, reunidas en una sola. Tras ellos, el general Saavedra, sus ayudantes y el Estado Mayor. A continuación, 2 escuadrones del Granaderos y, detrás de nosotros, batallones del Buin, Bulnes y Zapadores, seguidos por la banda de músicos del Bulnes. Los infantes eran seguidos por parte de la artillería Krupp comandados por su jefe, quien era conocido como el Teutón por su origen alemán. Cerrando la formación marchaban otras 2 compañías del Cazadores. Pasadas las 5 de la tarde, la columna comenzó a entrar por las calles de Lima. La música de las bandas sonaba mucho más fuerte y marcial, al encajonarse en las calles bordeadas por muchas construcciones de 2 y 3 pisos. Nuestro regimiento formaba con el comandante Muñoz a la cabeza, seguido por los capitanes Villagrán y Donoso. Más atrás el sargento mayor Marzán, seguido por los capitanes Doren y Urrutia y 6 trompetas de órdenes. Después seguía el alférez García con el estandarte y sus 2 sargentos de escolta. Proseguían 2 escuadrones, en su orden habitual. Al frente del mío marchaba orgulloso y engreído el capitán Amador Larenas. Llegamos a una gran plaza, que después supe que se llamaba de la Merced. Allí los cuerpos se detuvieron avanzando solamente una compañía del Cazadores, el general Saavedra, su Estado Mayor y ayudantes. Luego de unos minutos y a los sones del himno de Yungay, nos pusimos en marcha hacia el Palacio de los Virreyes. Con este desfile los chilenos se apoderaron de la capital enemiga, marcando el fin de un periodo de la Guerra del Pacífico, en que la lucha convencional daría paso a una lucha de guerrillas que tomaría ribetes salvajes y de extrema violencia, para el perjuicio de chilenos y peruanos, quienes no querían aceptar que habían sido derrotados por un ejército superior. Por ahora, hasta aquí llega el video.
Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.